Romanos capítulo 3, hemos estado viendo este capítulo ya por algunas semanas y hemos estado viendo y creo que todos hemos llegado a la conclusión de que Pablo tiene un objetivo muy claro aquí. De que en estos capítulos que hemos estado estudiando de Romanos, Pablo tiene el objetivo de que nadie vaya a pensar que de alguna manera, por su religión como los judíos, o por su falta de ella como los gentiles, de alguna manera tienen alguna ventaja sobre todos los demás en cuanto a lo justo que son, en cuanto a lo bueno que son, en cuanto a los salvos que se pudieran creer del juicio de Dios, porque la verdad de las cosas es que no hay justo ni aún. Entonces Pablo está tratando de decirnos que nadie tiene una ventaja sobre todos los demás, que nadie tiene por qué creerse más que todos los demás, porque ante los ojos de Dios todo hombre es culpable. Y creo que eso es lo que Pablo ha estado tratando de hacer. La semana pasada hablamos precisamente de los judíos y los no judíos. Y hablamos muy claramente acerca de la fidelidad de Dios y de cómo, aunque los judíos hayan sido infieles, Él no puede ser infiel, Él sigue permaneciendo fiel. Hablamos también acerca de la justicia de Dios, que como Dios justo tiene que juzgar al injusto. No podemos nosotros decir que Dios es un juez justo si no juzga al injusto. Por lo tanto, el injusto tiene que volverse a Dios para que en Cristo pueda ser considerada la justicia de Dios y salvarse de ese juicio. Pablo, aquí en el capítulo 3 y comenzando con el versículo 9, después de que ha dicho todo lo que ha dicho y de que ha expuesto todo lo que ha expuesto, comienza esta sección en el versículo 9 con una pregunta. Y la pregunta es, ¿entonces qué? Sí, como que no sabe, como que no tiene la respuesta. ¿Entonces qué? Hemos escuchado o han leído todo lo que he dicho, han leído todo lo que les he escrito hasta aquí. ¿Entonces qué? ¿A qué conclusión llegan ustedes? Por todo lo que les he tratado de enseñar, ¿entonces qué? ¿Cuál es su pensamiento acerca de lo que he dicho? Y luego él mismo se hace otra pregunta como para contestar esa pregunta y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Nosotros hablando de los judíos, comparándose con los gentiles, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y él mismo se responde, de ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, ¿cuántos? Judíos y no judíos están bajo ¿qué? Están bajo el pecado. Entonces, Pablo le está diciendo a los judíos cristianos y a los judíos que quizás no fueran cristianos, pero están contemplando el cristianismo, pero que creen que la ley, su obediencia a la ley, su obediencia parcial, porque nadie puede guardar la ley 100%, como vamos a ver más adelante, de alguna manera los va a salvar del juicio de Dios. Sí, y esta pregunta con la que comienza el versículo 9 conecta el resto del capítulo con los versículos 1 al 8, y habiendo dicho todo lo que tenía que decir acerca de la condición del judío, ¿ustedes cómo la ven? ¿Se podía decir que ellos eran de alguna manera mejor que los gentiles? No tengan miedo de decirlo. La verdad es que no tenían ninguna razón para sentirse ellos mejores que los gentiles. Y Pablo contesta su propia pregunta y dice, de ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. De manera que los judíos no tenían ninguna ventaja sobre los no judíos. Y de hecho nadie que está fuera de Jesucristo tiene ninguna ventaja sobre nadie más. Todos son dignos de juicio. ¿Escucharon eso? Nadie que está fuera de Jesucristo tiene ninguna ventaja sobre nadie más, aunque se crea muy bueno, aunque sea muy religioso, aunque cumpla con todos los requisitos que su religión le dice que debe cumplir, aunque le sean aplicados todos los sacramentos, aunque haga todo lo que quiera hacer en su propia justicia, no tiene ninguna ventaja sobre nadie fuera de Jesucristo. Ahora en Jesucristo tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita, más adelante. En Jesucristo tenemos la gran ventaja que la salvación que nosotros ahora profesamos no depende de nosotros ni de lo que nosotros vayamos a hacer, sino que depende de lo que Él ya hizo y de nadie más. Y luego Pablo hace algo interesante aquí, porque sabemos que la carta a los Romanos es un libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero Pablo hace algo interesante aquí porque para comprobar el punto que está tratando de comprobar, de que todo el mundo está bajo pecado, usa algunos versos del Antiguo Testamento para explicarlo. Ahora, esto es importante
Porque a menudo se desecha el Antiguo Testamento como diciendo, ese es el antiguo pacto, nada tiene que ver con el nuevo pacto, así es que nosotros no debemos de prestarle tanta atención a esa parte de la Biblia. Pero mis hermanos, si el Espíritu Santo ayudó a aquellos que canonizaron la Biblia a incluir el Antiguo Testamento dentro de la Biblia, quiere decir que necesitamos conocerlo para que cuando lleguen estas partes del Nuevo Testamento en donde el Antiguo Testamento es citado, podamos saber por qué se está citando. Entonces vean ahí los versículos 10 al 12 de Romanos 3, lo que dice Pablo. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Cuántos hay? Ni uno solo. Versículo 11, no hay quien entienda. ¿Cuántos hay? No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos hay? ¿Se dan cuenta? Y nos está hablando acerca de la condición del hombre aquí. Nos está hablando acerca de la condición del hombre en general. Cuando no tiene a Cristo, no es justo. Cuando se tiene a Cristo, es justificado por la fe y la justicia de Dios nos ha sido impuesta porque creímos en Él. No hay nadie que entienda. Se le dice y se le dice y se le dice, se le explica y se le explica y trata uno de ser convincente por nuestro conocimiento bíblico. ¿Y cuántos de ellos entienden y creen por nuestro conocimiento bíblico? Ninguno. Hay gente dentro de la iglesia que sigue luchando contra el conocimiento bíblico que se le da por falta de fe, porque todavía cree que él o ella es lo suficientemente justo como para presentarse delante de Dios y presentarle sus justicias por las cuales Él no va a juzgarlos. Entonces no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, mucha gente dice, yo andaba buscando y me topé con el Señor Jesucristo y lo encontré, y desde que mi hermano, mi hermana, usted andaba ciego, a tientas, buscando algo, pero no buscando a Dios. Y Dios se le puso enfrente y le dijo, heme aquí estoy. Él nos encontró a nosotros, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, Él nos encontró. Y le damos gracias a Dios que Él nos ha encontrado y que aunque nosotros andamos a tientas, Él se puso enfrente de nosotros para encontrarnos. Amén. Pero luego vean el versículo 12 también. Todos, ¿cuántos? ¿Qué hicieron? Se desviaron. Todos, a una, ¿qué hicieron? Se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como que Pablo está una y otra vez diciéndoles esto para que se den cuenta de dónde el Señor los ha sacado, para que se den cuenta de la transformación tan grande que se ha llevado a cabo en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes. Ahora estos versículos nos hablan de la condición del ser humano y están citando lo que dice, por ejemplo, el Salmo 14, los versículos 1 al 3, en donde dice lo siguiente. Salmo 14, versículos 1 al 3, dice, dentro de sí dicen los necios, ¿qué dicen? Dios no existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Versículo 2, desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Versículo 3, pero todos se han desviado, todos a una se han corrompido, no hay nadie que haga el bien, ni siquiera hay uno solo. ¿Saben qué, mis hermanos? Se me hace curioso que todavía el hombre trate de esconderse de Dios. Se me hace curioso que todavía el hombre trate de esconder lo que verdaderamente hay en su corazón, tapándolo con curitas, ¿sí? Yo me estaba comiendo esta uña y me arranqué un pedazo de cuero aquí, que me dolió mucho. Y me estaba viendo y estaba diciendo, ay, qué feo está. Ay, qué feo se ve. ¿Y saben qué hice para tratar de que no se viera tan feo? Me puse un curita. Y me lo puse del color de mi piel, encontré el color de mi piel y me lo puse para que nadie lo notara. Y me lo puse y me envolví el dedo. ¿Traigo el curita? ¿Saben por qué no lo traigo? Porque se veía más feo que la herida que tengo en el dedo. A veces es lo mismo que tratamos de hacer con nuestro pecado nosotros, ponerle un curita, porque creemos que no se va a ver tan feo. Y saben que nuestro pecado con un curita se ve más feo que sin el curita. Mejor hay que confesarlo a Dios y Él quita nuestro pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo primero que trataron de hacerse?
Pero antes de esconderse, ¿qué hicieron? Taparse. ¿Con hojas de qué árbol? ¿Alguna vez se han raspado la piel con hojas de higuera? ¿Se siente chilaquil? Pero así es el hombre. Trata de tapar su pecado y trata de taparlo de tal forma que en lugar de hacerse un bien, se hace un mal. Porque la cosa se pone peor. Entonces lo que Pablo quiere que todo el mundo sepa es que no hay nadie bueno, de que no hay ningún justo, de que por más justos que se crean, por más religiosos que sean, no hay ni uno solo. Y en el Salmo 14, 1 al 3 lo corrobora, ¿sí? Y lo corrobora de tal manera que se nos dice por qué los hombres son así. Y nos lo dice en el primer versículo del Salmo 14, en donde dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Ya con eso podemos ver la razón por la cual el hombre está en la condición en la que está, porque está convencido de que Dios no existe. En Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 20, Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 20, dice, no hay en la tierra, ¿quién? Nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Así es que cualquier persona que diga, no, yo ya la hice, yo ya la vencí, yo ya, ¿verdad? Ya nadie me puede decir que yo soy malo, ni que yo soy perfecto. ¿Sabes qué, carnal? Estás un mentiroso. Eres un mentiroso, y el hombre es mentiroso, y Dios es ¿qué? Verdadero, ¿verdad? No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Y Pablo nos dice la razón, lo vemos en el Salmo 14:1, donde se nos dice que el necio dice que Dios no existe, pero Pablo nos dice también la razón por la que esto es verdad, y nos lo dice en el Nuevo Testamento ahora, en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 14 nos dice, pero el hombre natural, ¿qué dice ahí? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una... Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. No tiene la habilidad, no puede. Y si quiere, sería muy fácil. Si quiere entender las cosas del Espíritu Santo, si quiere poder discernir espiritualmente, ¿qué tiene que hacer? Aceptar al Señor, pedirle que lo llene de su Espíritu Santo, y va a entender las cosas espirituales y va a poder discernir espiritualmente. Pero mientras no haga eso, le va a parecer una locura todo lo que se dice, todo lo que se hace, todo lo que la Biblia dice, le va a parecer una locura. Debemos recordar que el hombre natural no tiene al Espíritu de Dios. Es solo cuando el hombre se vuelve a Dios por medio de Jesús que el Espíritu Santo viene a morar en él, dándole la habilidad para discernir las cosas espiritualmente. Y aún después de ser cristianos, a menudo tenemos que orar mucho, ¿no es cierto? A menudo tenemos que hacer todo nuestro conocimiento, todo nuestro rendimiento, todo nuestro entendimiento. Tenemos que hacer a un lado todos nuestros sentimientos, ¿sí? Para poder recibir la instrucción de Dios y poder llevarla a cabo en nuestra vida como Él quiere y no como nosotros pensamos. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos la razón, a veces nosotros pensamos que estamos bien, porque hemos leído la Biblia o hemos leído alguna sección de la Biblia y decimos, esto es lo que dice para mí, pero no se trata de qué es lo que dice para mí, es qué es lo que Dios me está tratando de decir a mí. ¿Sí? Porque ¿saben qué? Si podemos leer un cuento de hadas, en la misma forma en la que leemos la Biblia, y podemos darle todo tipo de significados a lo que ese cuento dice. Podemos leer la Biblia y darle todo tipo de significados que van de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hemos recibido de otras partes, de otras personas, etcétera, etcétera. Pero no se trata de que se vea o se lea o se reciba como nosotros queremos, se trata de que se lea, se vea y se reciba como Dios quiere. Y las cosas que no entendemos tenemos que llevarlas a Él. Tenemos que llevarlas a Él. Ahora, los siguientes versículos nos hablan de lo depravado que puede ser el hombre que no se somete a Dios. ¿Saben lo que quiere decir depravado? Quiere decir viciado. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a enseñar Pablo en los siguientes versículos, lo depravado que puede ser el hombre que no se somete a Dios.
En el versículo 13, noten lo que dice: su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y amargura. Wow. Este es el hombre que no se somete a Dios. Es un sepulcro abierto, su garganta es un sepulcro abierto. ¿Se imaginan lo que ha de verse en un sepulcro cuando se abre y se ve lo que se ha depositado ahí? ¿Nunca se lo han imaginado? ¿Sí? Imagínense a alguien que fue puesto en un sepulcro y tiene años ahí, y se han descubierto las momias, y las momias de Guanajuato, y las momias egipcias, etcétera, etcétera. Se ve muy, muy bonita la gente que ha estado enterrada por mucho tiempo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, y lo que las Escrituras están diciendo aquí, que el hombre sin Cristo es un sepulcro abierto. Con su lengua engañan. Tan lejos de la verdad, no pueden hablar la verdad. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Saben que hay cosas aquí que podemos decir como cristianos? Bueno, yo sé que yo ya no soy como un sepulcro abierto porque hay vida en mí, porque el Espíritu está en mí. Tengo una lengua que no engaña. Ya no digo mentiras. O cuando menos no tan grandes como las decía antes. Y no creo que sea una serpiente venenosa yo. Su boca está llena de maldición. Y les digo una cosa, hay muchos cristianos que están luchando con la amargura en su corazón. Todo lo demás lo podemos hacer a un lado si queremos y nada más concentrarnos en la amargura. Y vamos a ver que hay muchos cristianos que están luchando con la amargura que existe en su corazón. Amargura contra sus padres, amargura contra sus hijos, amargura contra sus cónyuges, amargura contra sus patrones, ¿sí? Amargura contra la iglesia. ¿Sí? La amargura es algo que si dejamos que se quede ahí en nuestro corazón, que no la echamos fuera, que no le pedimos al Señor que nos ayude a vencerla, puede comernos como el cáncer, como la gangrena, y terminamos haciendo daño y haciéndonos daño nosotros mismos simplemente por no lidiar con esa amargura. Como pastor, como su amigo, como su hermano en Cristo, les pido por favor en el nombre de Jesús, si hay amargura en su corazón, lidien con ella ya. Que el Señor les ayude a perdonar, a hacerla a un lado, porque si no van a seguir lastimando gente y van a seguir lastimándose y van a llegar al punto en el que esa amargura los va a deprimir o llenar de ansiedad y no van a poder vivir en paz. Ni con ustedes mismos, ni con su prójimo, ni con Dios, porque van a estar sabiendo, van a estar reconociendo que esa amargura está en su corazón. El ser humano sin Dios a menudo no es una bendición para los demás. A menudo es maldiciente, murmurador y injurioso. Pueden no ser muy amorosos y a menudo hablan de acuerdo con la amargura que hay en su corazón. Como cristianos, no podemos. De nuevo, por nuestro bien y por el testimonio que debemos darle al mundo de lo que es ser un cristiano, no podemos guardar amargura en nuestro corazón. En el Salmo 5, los versículos 8 y 9, Salmo 5, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: guíame, Señor, en tu justicia, y por causa de mis adversarios, endereza tu camino delante de mí. Pon en sus labios, porque en sus labios no hay sinceridad, dentro de ellos no hay más que maldad. Su garganta es como sepulcro abierto y su lengua solo emite falsas alabanzas. ¿Se dan cuenta? Solo emite falsas alabanzas. Que no se nos acuse a nosotros de emitir delante de Dios falsas alabanzas. Sí, que así como Isaías cuando se presentó delante del trono de Dios y miró a los serafines volando y diciendo: santo, santo, santo es Señor Jehová de los ejércitos. Y así como el ángel tomó el carbón del altar y tocó sus labios, que así le podamos pedir al Señor cada vez que venimos aquí, que tome el carbón del altar y toque nuestros labios, toque nuestras mentes, toque nuestro corazón y queme todas las impurezas que hay en ella, para que podamos salir de aquí completamente libres y listos para dar testimonio de su amor y de su misericordia. En Salmo 140, los versículos 1 al 3, noten lo que dice: Señor, líbrame de los malvados, protégeme de los violentos.
Esa gente siempre está tramando el mal y no hay un día en que no busquen pleito. Su lengua es aguda como de serpiente, sus labios destilan veneno mortal. ¿Se fijan? La condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Dios. Sí, la condición del hombre cuando Dios no es lo más importante en su vida. Cuando lo más importante en su vida es él o ella. Cuando lo más importante en su vida es complacerse a sí mismo sin pensar en los demás, sin pensar en cómo su comportamiento está afectando a los demás, sin pensar en cómo su comportamiento está contaminando a los demás. Sí, ese es el hombre natural. Y esto es todo lo contrario a lo que como cristianos somos llamados a hacer y que por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, escuchen estas dos palabras, podemos hacer. Digan, yo lo puedo hacer. Convencidos, yo lo puedo hacer. Sí, porque a menudo pensamos en estas cosas y pensamos en la situación en la que estamos y pensamos en todo lo que hemos sufrido y lo que se nos ha hecho y lo que se nos ha dicho y decimos, yo no puedo, puedo con todo menos eso no lo puedo soportar, eso no lo puedo para nada, olvídense, todo lo puedo perdonar menos eso. Pero el Señor nos llama a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Nos llama a amar como Él nos ama a nosotros. No nos amó nada más, nos sigue amando a nosotros. Y Él nos llama a seguir su ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a hacer todo lo contrario de lo que Pablo está citando aquí, que los no cristianos son, que el hombre natural es, que el hombre que no tiene a Dios es. Y Pablo sabía de lo que estaba hablando porque lean conmigo lo que Pablo les escribió a los Efesios, en Efesios 5, los versículos 15 al 20. En Efesios 5, versículos 5 al 20. Este es el comportamiento que debe tener el cristiano. Dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, como los necios que dicen que no hay Dios, sino como ¿qué? Como sabios. Versículo 16, aprovechen bien el tiempo porque los días son... ¿Quién sabe que los días que estamos viviendo son malos? Y que debemos aprovechar bien el tiempo para reconciliarnos en nuestras relaciones personales con otras personas contra las que pudiéramos tener algo contra ellas. Es más, si ellas nos han ofendido a nosotros como cristianos deberíamos ir a buscarlas a ellas, ¿sí? Y decirles, ¿sabes qué? Te perdono. Y si nosotros hemos ofendido, todavía con más razón, reconocer que hemos ofendido e ir y pedir perdón por las ofensas y no dejar que la amargura se mantenga en nuestros corazones. ¿Sí? Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Noten, no sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense de ¿qué? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Noten, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que hacemos aquí, ¿no es cierto? Nos reunimos para orar y todos escuchamos las oraciones de los demás y todos decimos amén. Y cuando alguien está orando algo que parece ser que alguien le dijo por lo que nosotros estábamos pasando, decimos amén y nos damos cuenta de que hay otras personas que están sufriendo lo mismo que nosotros, que están pasando por la misma situación que nosotros y que están orando por ellos y por nosotros también. Y nosotros juntamente con ellos decimos amén. Cantamos cánticos espirituales que mueven nuestro corazón a querer estar más cerca de Dios. Alabamos al Señor con el corazón, no nada más de los labios para afuera, sino que nuestro corazón lo ofrecemos a Dios en alabanza y adoración. Y claro que siempre damos gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos en esta semana en la que se va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Y todos, bueno, la mayoría, vamos a sentarnos con nuestra familia y vamos a partir un pavo o un brisket o cuando menos un pollo gordo, ¿verdad? Con su respectiva cacerola de ejotes en sopa de hongo con cebollitas. ¿Quién va a hacer eso? Nos vemos. Vegetales rostizados que les encantan tanto a los chamacos, ¿verdad? Puré de papas, puré de papas. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Sí. Y luego no puede faltar el mac and cheese de Costco, ¿verdad? A ver. Pastel de calabaza, levanten la mano. Pastel de manzana, levanten la mano. Vamos a disfrutarlo y vamos a disfrutarlo con acciones de gracias, ¿verdad? Pero todo el año tenemos por qué darle gracias al Señor. No tenemos que esperar un día en especial para darle gracias. Pero si tenemos este día tan especial, vamos a aprovecharlo, ¿qué les parece? Y vamos a darle gracias al Señor y vamos a modelar lo que es ser una persona entregada a Cristo delante de todos aquellos que van a estar alrededor de nuestra mesa. Comenzando con nuestra familia inmediata primero y luego con los que vayamos a invitar. Entonces, de nuevo, el versículo 19 de Efesios 5, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo contrario a lo que Pablo mencionó en los versículos 12 al 14. Es todo lo contrario a lo que Pablo está diciendo aquí, que es el hombre. Los versículos 15 al 17, noten lo que dice: sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracia hay en sus caminos. Y noten esto, no conocen el camino de la paz. No conocen el camino de la paz. Ahora, podemos ver esto de dos maneras. No conocen el camino de la paz en el sentido de que siempre se la llevan peleándose, ¿sí? De que con todo mundo tienen guerra, ¿verdad? Nos invitan a comer a la cena de Thanksgiving en algún lugar y no conozco a nadie, no digo así de personal, ¿verdad? Pero por si acaso, y dicen, ¿invitaste a fulano de tal? Sí. Pues entonces no voy. ¿Va a estar fulana de tal ahí? No, gracias. ¿Verdad? ¿Invitaste a... No, ¿cómo crees que lo voy a invitar? ¿No te acuerdas lo que hizo el año pasado? No, para nada. Que se quede allá. No conocen la paz, no saben buscar la paz. Siempre están en guerra con alguien, siempre están peleados con alguien, no saben levantar la bandera de la paz, la bandera blanca y decir, ok, hoy yo voy a ser él o la pacificadora. Hoy yo voy a ser el que traiga paz entre la familia. Hoy yo me voy a parar en la brecha para que no se estén gritando ni peleando los unos con los otros. Hoy yo voy a ser Jesucristo para ellos. No conocen la paz, no conocen el camino de paz, no saben cómo estar en paz. ¿Por qué creen que hay tanta depresión? ¿Por qué creen que hay tanta ansiedad en nuestro mundo ahorita? No sabe, el mundo no conoce el camino de la paz. Todos los acelera, todos los pone, los llena de ansias, no están en paz ni consigo mismos. Hasta dormidos están tirando. ¿A poco no es cierto? Ni tranquilos pueden dormir. No conocen la paz, no conocen el camino, no saben cómo hacer la paz. Sí. Noten lo que dice de nuevo, esto es algo que Pablo está citando del Antiguo Testamento
Y noten lo que dice Isaías 59, versículos 7 y 8. Isaías 59, versículos 7 y 8 dice: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos malvados. En sus caminos solo hay destrucción y quebrantamiento. No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y todo el que las siga jamás conocerá la paz. Yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta vivir en paz. Y he descubierto con el tiempo que a veces para vivir en paz, yo soy el que tengo que doblar los brazos y decir, ok. Yo soy el que tengo que decir, ok, cedo mis derechos, cedo mis deseos, cedo mis sueños, con tal de tener paz contigo. Te pido perdón. Aunque no me acuerde yo cómo te he ofendido, te pido perdón por si acaso, porque quiero que haya paz entre nosotros. Ayúdame. Ora por mí, para que donde quiera que yo vaya pueda ir la paz conmigo. Porque saben que como cristianos, mis hermanos, Jesús vino para que conociéramos la verdadera paz. No solamente con el Padre, sino unos con otros. Esa paz con el Padre es muy importante, no me malentiendan, es lo más importante, la paz más importante que pudiéramos tener. Pero también vino para que pudiéramos tener paz los unos con los otros. Y si no hay paz los unos con los otros, no hay paz. Porque siempre vamos a estar viendo en dónde está la persona con la que no podemos tener paz, para evitarla, para esquivarla, para no invitarla, para no hablarle, para no tener que tener nada que ver con ella o con él. Porque no queremos hacer la paz. Tenemos que buscar hacer la paz, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para que conociéramos la verdadera paz. En Salmo 29, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: el Señor es el Rey eterno, Él ocupa su trono sobre las aguas. El Señor infunde poder a su pueblo y lo bendice con la paz. ¿Sí? Nosotros no somos como los incrédulos, no debemos de ser como los incrédulos. Él nos bendice con la paz, pero para poder poner en práctica un don, primero lo tenemos que ¿qué? Recibirlo, tomarlo, decir voy a operar en él. Con el poder del Espíritu Santo voy a operar en esa paz que el Señor Jesucristo vino a darme, con esa paz que el Señor Jesucristo me ha bendecido. Voy a hacer uso de ella. ¿Sí? Porque ya no soy como era antes. En Juan 14, 27, el Señor Jesucristo dice, Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. No dejen que su corazón se turbe. ¿Qué quiere decir que el corazón se turbe? ¿Cómo se le llama al mar cuando está embravecido? Turbulento. Quiere decir que hay olas y movimiento para todos lados. Si no buscamos tener paz, nuestro corazón va a ser como el mar turbulento. Va a haber tormentas en él, que nosotros podemos librar si nos acercamos al Señor. De nuevo Jesús hablando en Juan 16, 33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan, en el mundo que tendrán, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces todo lo que el Señor nos habló, todo lo que el Señor nos ha dejado aquí es para que no seamos como el hombre que Pablo está describiendo y podamos tener paz aún en medio de las aflicciones. Podamos vivir en paz aún en medio de las tribulaciones. Podamos vivir en paz aún en medio de un mundo turbulento que no sabe para dónde va, no sabe lo que quiere, está tratando de causar el mayor caos que se pueda, pero nosotros debemos de siempre tener paz en nuestro corazón, paz con Dios y paz los unos con los otros. ¿Sí? Viene el tiempo de Navidad y una de las cosas que más se desea en el tiempo de Navidad es que paz. Paz.
A nuestro Señor Jesucristo se le llama príncipe de ¿qué? Paz. Si Él vino a traer paz, entonces ¿por qué nuestra vida es tan turbulenta? Entonces ¿por qué hay amargura? Entonces ¿por qué hay falta de perdón los unos para con los otros? ¿Por qué vivimos sin paz? Si el Señor mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, entonces ¿por qué vivimos sin paz? ¿Será que estamos poniendo nuestra atención más en las cosas del mundo que en las cosas que Él quiere traer a nuestras vidas? ¿Será que nos estamos preocupando demasiado por las cosas del mundo en vez de preocuparnos por las cosas espirituales? ¿Será que no estamos discerniendo las cosas espiritualmente porque el Espíritu de Dios tenemos la habilidad para callarlo cuando nos quiere de alguna manera amonestar, enseñar, reprender, redarguir? Todos podemos tener paz porque nosotros no somos como los hombres, las mujeres que Pablo está describiendo en este pasaje. En Filipenses capítulo 4, un pasaje muy conocido, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, noten lo que dice. No se preocupen por qué. No se preocupen por qué. No se preocupen por qué. ¿Está preocupado por algo? Ok, si está preocupado por algo, deje de preocuparse. No se preocupe por eso que se está preocupando. Pero es serio, pastor, yo sé, pero no se preocupe por eso que se está preocupando. En lugar de preocuparse, ¿qué debe hacer? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acciones de gracias. Quédense ahí. Entonces, si hay algo que lo está preocupando ahorita, si hay algo que lo está llenando de ansiedad, si hay algo que lo está sumiendo en la depresión, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Gracias. Aun cuando estamos pasando por tiempos difíciles, aun cuando estamos pasando por situaciones que no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Gracias, porque todo esto me está haciendo pensar más en ti, me está haciendo poner mi atención en ti, me está haciendo que piense, que recapacite, que pueda concentrarme en lo que verdaderamente es importante y no en lo que no es importante, pero nos concentramos más en lo que nos tiene deprimidos, concentramos más en lo que nos tiene ansiosos, en lugar de concentrarnos en la paz que Cristo ha puesto en nuestro corazón ya. Entonces por eso juzgamos a todo mundo y por eso no tenemos paz ni con nosotros mismos. En el versículo 7 de Filipenses 4 sigue diciendo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos, en Cristo Jesús. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Dejar que esa paz reine en nosotros. Dejar que esa paz reine en nosotros. Dios no va a decir, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, la paz sea sobre ti. No, Él ya me ha dado paz. Ahora yo tengo que caminar en esa paz. Tengo que vivir en esa paz. Se trata de la voluntad. ¿Sí? Nosotros como seres humanos somos responsables de muchas de las cosas que recibimos de parte de Dios. Somos responsables de tomarlas y hacerlas nuestras. Él no se va a imponer, Él no va a imponer su voluntad sobre ninguno de nosotros que no quiera que esa voluntad se cumpla en nosotros. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Que lo que estamos hablando en los hombres que no creen en Dios o que no ponen su fe en Dios. Versículo 18, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Podría hacer una? Sí, la voy a hacer. Voy a hacer una pregunta. Quiero que levanten la mano, no quiero que levanten la mano. No quiero poner a nadie en evidencia, pero quiero que todos seamos honestos. Ok. Levante la mano todo el que tema a Dios.
A ver, algunos no sabemos si tememos a Dios. ¿Saben qué? Hay que temerle a Dios. Hay que temerle a Dios porque Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo. ¿Sí? Dios todo lo tiene en nosotros no. Entonces debemos temer a Dios. Muy diferente a temer acercarnos a Dios. ¿Cuántos temen acercarse a Dios? Ninguno, ¿por qué? Porque sabemos que es misericordioso y es bueno. Por eso no nos quita el temer a Dios, ¿verdad? Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que no temieran a aquellos que pudieran tomarlos y echarlos a la cárcel o matarlos, etcétera, etcétera. No teman a ese tipo de personas. Teman mejor a aquel que puede mandar su cuerpo, su alma al infierno. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Es el único. A Él se le tiene que tener temor. Y si le tenemos temor, entonces vamos a hacer todo lo contrario a lo que esta lista de cosas que hace el hombre inconverso hace. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como nos dice Proverbios 1:7, ¿qué nos dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces salimos de aquí con un temor santo a Dios. Vamos a salir bien librados y vamos a salir habiendo recibido sabiduría y enseñanza. Pero si salimos de aquí como si nada hubiera pasado, si nada se hubiera dicho, si esto no hubiera sido presentado, entonces vamos a ser como los necios y vamos a despreciar la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué nos trae despreciar la sabiduría y la enseñanza? ¿Nos trae algo bueno? Nos lleva a seguir viviendo como estamos ahorita, ¿verdad? Ahora, para esto no tienen que levantar la mano, ¿ok? Pero piensen en su vida, en la situación en la que están ahorita. ¿Cuántos quieren seguir viviendo así? ¿Cuántos quieren seguir viviendo así? Piensen en cómo está su vida ahorita espiritualmente. Piensen en cómo está su vida ahorita emocionalmente, físicamente, financieramente. Piensen en cuántos queremos seguir viviendo así como estamos. Así queremos vivir el resto de nuestras vidas, sea larga o sea poca. Así queremos vivir con esta situación por la que estamos, sin paz en nuestro corazón, llenos de amargura, llenos de deseos de venganza, llenos de falta de perdón. Así queremos seguir viviendo nuestra vida. Yo no. Yo le pido al Señor, Señor, sáname o llévame. Cámbiame o ya no me dejes despertar en esta tierra. Y si me vas a dejar despertar, dame el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir para ti, en ti, por ti, en todo lo que haga. ¿Sí? En Salmo 36, versículos 1 al 3, noten lo que dice. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. Oh my goodness. ¿De quién es culpa eso? ¿De quién es culpa? ¿De Dios? ¿Que no le ha dado suficiente información? No, no es culpa de Dios. ¿De quién es culpa eso? De la misma persona que en su opinión no tiene por qué temer a Dios. En su opinión, yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien, al fin de cuentas todos vamos a ser salvos y nos vamos a ir al cielo. Kumbaya, ¿verdad? Dice la canción en inglés, ¿verdad? Todos hay que estar bien tranquilos, no se preocupen. Dios va a perdonar, al fin de cuentas Dios va a perdonar a todos. Todos nos vamos a ir al cielo. No importa qué hagamos, no importa qué creamos, no importa qué hagamos, todos vamos a estar en el cielo, todos vamos a estar allá, nos van a dar nuestras alas y nuestra arpa y vamos a andar volando de un lado para otro.
No, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no es así. No es así. Hay que temer a Dios. No hay que halagarnos a nosotros mismos como los judíos lo hacían porque tenían la ley, porque tenían la circuncisión. Ellos se halagaban a sí mismos porque estaban seguros de que con eso iban a librarse del juicio, de la maldad que estaban cometiendo, que era condenable. Sus palabras no eran buenas, eran malas palabras, eran fraudulentas porque defraudaban a la gente a la que querían convertir, y como les dijo el Señor Jesucristo, una vez que los convertían, los hacían doblemente hijos del infierno de lo que eran antes. Disculpen que les esté diciendo estas cosas, pero es lo que la palabra de Dios dice, y tenemos que ser advertidos de estas cosas. Tenemos que ser advertidos de estas cosas. De nuevo el versículo 3 del Salmo 36 dice: sus palabras son malvadas y fraudulentas, dejó de ser sabio y de practicar el bien. Dejó de ser sabio y practicar el bien. Y luego, para cerrar esta parte de la carta, dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado, que quiere decir será declarado justo, delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces noten, Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. ¿Sí? Y se los dice a los judíos para que, aunque tengan la ley, ellos también, por medio de lo que la ley dice, pudieran quedar callados y se dieran cuenta que también ellos estaban bajo el juicio de Dios, igual que los gentiles, a quienes ellos decían que Dios un día iba a juzgar y los iba a librar de ellos. Si los judíos creían que Dios les iba, ustedes son mis hijos, ustedes no tienen nada que preocuparse, los que tienen que preocuparse son los gentiles, así es que ustedes quédense ahí donde están con sus adoraciones a ídolos falsos, quédense ahí donde están con su religiosidad, quédense ahí donde están con sus diferentes rituales y prácticas religiosas que de alguna manera creen que los van a... Quédense ahí donde están. Y Dios no estaba diciendo esto, por eso Dios les dio la ley, para que callaran y para que todo el mundo, tanto gentil como no gentil, cayeran bajo el juicio de Dios. Y para que supieran que nadie iba a ser justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. ¿Se fijan en eso? Nadie va a ser justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Quiere decir que nadie va a ser justificado delante de Dios por hacer las cosas que tu religión exige. No vas a ser justificado por ello. ¿Sí? Porque si pudiéramos ser justificados por hacer lo que nuestra religión nos dice, entonces Jesucristo no hubiera tenido que haber muerto. Porque nosotros lo podemos lograr por nosotros mismos. Nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Salmo 143, versículos 1 y 2. Salmo 143, versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: Señor, escucha mi oración, atiende a mi súplica. Tú eres justo y fiel, respóndeme. Pero luego noten la oración: pero no me juzgues con dureza, pues ante ti nadie puede justificarse. Gracias a Dios que nosotros no vamos a llegar delante de Dios a tratar de justificarnos nosotros mismos. No tenemos por qué justificar nosotros mismos. Por la fe en Cristo hemos sido justificados ya delante de Dios. Porque al que no conoció pecado por nosotros, que lo hizo pecado para que ahora nosotros seamos hechos que la justicia de Dios en Cristo Jesús. A los Gálatas Pablo les escribe en Gálatas 3, versículos 10 y 11: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Pues está escrito: maldito sea todo el que no se mantenga firme en ¿cuántas? Todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Versículo 11: y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá aquí en la tierra, mientras camina por la tierra, por su fe en Jesucristo, va a vivir en esa fe, por esa fe.
Pero también por esa misma fe, un día va a vivir en el cielo con el Señor por toda la eternidad. Porque se trata de la fe. Ahora, si quieren cumplir la ley, van a tener que cumplirla, ¿cuánta? Toda. Toda. ¿Cuántos mandamientos tenemos? ¿Los cumplimos todos al pie de la letra? ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán y Eva? ¿Lo pudieron cumplir? Gloria a Dios, porque no tenemos que ganarnos nuestra justificación por medio de la ley, ¿verdad? Ganamos nuestra justificación por medio de lo que Jesús hizo. Por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, en Santiago capítulo 2, los versículos 8 al 13, Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13 dice: bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Piensen en esto, lo que está diciendo Santiago aquí. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Y luego nos da esa ley suprema que es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten lo que está diciendo Santiago. Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando aquel escriba fue y le preguntó al Señor cuál es la mayor ley de todas? ¿Qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y la segunda es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bien haremos nosotros en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, como judío, no judío, etcétera, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado, ¿qué? En todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Cuál es esa ley que nos da libertad? La ley de Cristo. ¿Y la ley de Cristo es qué? La ley del amor. La ley del amor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Sí? Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Versículo 13. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Oh, mis hermanos, eso debe de bajar nuestras armas. ¿Sí? Porque debemos ser compasivos como Él es compasivo. Debemos amar como Él ama. Servir como Él vino a servir. Dar como Él dio. ¿Sí? Eso es de lo que se trata, mis hermanos. No se trata de ser mejor unos que otros. No se trata de ser más santos que unos. Todos somos santos. Diga, todos somos santos. Como que lo cree. ¿Todos somos santos? Todos somos santos. Entonces no se trata de ser más santo uno que el otro. No podemos ser más santos los unos que los otros. Dios es el que nos santifica. ¿Sí? Dios es el que nos santifica. Entonces no se trata de tratar de ser mejores que otros. Se trata de todos vivir en paz, de todos tener amor, de todos tener compasión los unos por los otros, de dejar de juzgarnos como si en verdad pudiéramos conocer el corazón del uno del otro. Y si estamos pecando y estamos haciendo cosas que no debemos, estamos haciendo cosas que no dan gloria a Dios, que están siendo la evidencia de que quizás Jesús no sea nuestro Señor y Salvador, volvernos a Él, pedir perdón y ser limpios por la sangre de Cristo. Y no ser como estos hombres que está describiendo aquí Pablo. Si Pablo no está describiendo a estas personas nada más porque quiere que sepamos qué tan malos somos. Pablo lo está haciendo porque quiere que sepamos qué tan malos fuimos. Pero ya no somos así. Ya no somos así. Dios, el Señor nos ha salvado por
por las obras de Jesucristo. ¿Sí? En 1 Corintios 6, no lo van a poner en la pantalla, pero se los voy a leer si quieren buscarlo. 1 Corintios 6, versículos 9 al 11 dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso, dice el versículo 11, eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si esto es lo que somos, si ya dejamos de ser lo que éramos antes, hay que echar por la ventana la antigua vida, amén, y hay que vivir la nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo, ¿sí? Llena de amor, llena de paz, llena de compasión, llena de misericordia y gracia. Comenzando aquí adentro, extendiéndolo a nuestra familia en casa y luego llevándolo por donde quiera que vayamos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana por tu amor, tu misericordia, tu gracia, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que leemos en ella, que a menudo pueden ser cosas duras, difíciles de recibir, difíciles de escuchar, pero que al fin de cuentas, Señor, son para nuestro bien. Son porque quieres que sepamos el verdadero camino a tener una vida que te exalte a ti y una vida en la cual podamos tener paz, esa paz que tanto buscamos, esa paz que tanto anhelamos tener, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ayude a estar tranquilos aún en las más difíciles de las situaciones. Gracias, Señor. Nos encomendamos a tu mano de gracia, oh Dios, y te pedimos que nos llenes de esa paz, que nos consueles con el poder de tu Espíritu, que nos des, oh Dios, la habilidad para perdonar como fuimos perdonados, para amar como somos amados, que no permitamos que ninguna raíz de amargura crezca en nosotros, Señor, sino que la desechemos. Al leer esta descripción de los hombres que no te siguen, que no te aman, que no te obedecen, Señor, Padre, nosotros fuimos como uno de ellos, pero ya no lo somos porque tú nos has transformado. Ayúdanos a vivir en esa novedad de vida, Señor, a sepultar de una vez por todas al hombre viejo, al hombre antiguo, y que el nuevo hombre se levante triunfante, en victoria sobre los ataques de Satanás, sobre los ataques de este mundo y sobre los ataques de nuestra propia carne. Con todos los ojos cerrados, los rostros inclinados, si hay entre nosotros alguien que necesite hoy ponerse a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, hágalo ahora. No espere más. Arrepiéntase, crea, sea justificado, sea perdonado, perdonada, sea renovado, renovada en el Espíritu Santo para la honra y gloria de Dios el Padre. Y una vez más, Señor, clamamos a ti por la familia perfecta. Bendice y consuela. Bendice a tu pueblo, Dios. Haznos más como tu Hijo Jesús. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén.